En 1810 dimos nuestro primer grito. Libertad, 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 heroísmo compartido. En 1816 soñamos independencia. 200 años después se termina la paciencia. Volver a romper las cadenas. Volver a romper las cadenas. Cambiar las reglas del juego. Barajar y dar de nuevo. Barajar y dar de nuevo. Barajar y dar de nuevo. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombre y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy, por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretas, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí,
cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a nadar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Muy buenas tardes, martes 24 de diciembre, barajar y dar de nuevo un programa con historias. Estamos en vivo. Buenas tardes, Marco Rosselli, Carlos Sinelli, ¿cómo están? Sergio? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Debo confesar que los extrañé el martes pasado. Nosotros también. Bueno, muy lindo programa igual. Bueno, tenemos 24 de diciembre, vísperas de la Nochebuena y de la Navidad, y tenemos un programa cargadísimo de material. Tenemos algunas efemérides, no todas las que hubiésemos querido, para no transformar este programa en un obituario tampoco, ¿no? Porque si no, sería comentar lo que son las necrológicas de los diarios. Pero escuchábamos en primer término a Enrique Santos Discépolo haciendo ese personaje que él tenía, que era Mordisquito, ¿no, Marco? Sí, realmente escribía muy bien, aparte de ser un gran letrista de tangos, realmente tenía una prosa realmente exquisita y un compromiso realmente militante. Claro, tal es así que, bueno, después, luego del compromiso por el compromiso tan fuerte que él tenía con el peronismo, luego también es perseguido, se va exiliado y se termina dejando morir. Un maldito, ¿no? Sí, tal cual, como tantos otros. Enrique Santos Discépolo nació el 27 de marzo de 1901 y muere el 23 de diciembre de 1951. Y escuchábamos una de sus grandísimas composiciones, bueno, sería imposible enumerarlas todas, ¿no? Pero Gira Gira, cantada por ese gran Ignacio Corsini. Pero hablando de Discépolo, básicamente, para entrar, Carlos, y para conocer un poco a Discépolo y la obra de Discépolo, ¿qué podemos decir? Bueno, te hago un pequeño síntesis de su vida, un poquito de su obra. Nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1901, murió en la misma ciudad el 23 de diciembre de 1951, fue actor, dramaturgo y cineasta. Aunque se destacó como compositor y letrista de tangos, él fue huérfano desde los 9 años, lo crió su hermano Armando, un dramaturgo del grotesco rioplatense que le transmitió su pasión por el teatro. Debutó como actor en 1917 y como dramaturgo en 1918, con Los Duendes. Pese a su oposición, pese a la oposición de su hermano, en 1925 comenzó a componer letras de tango y empezó con ese desparramo de angustias e ironías. Claro, y se nota en los tangos. En sus letras. A partir de ahí fue uno de los renovadores del género, ¿no? Entre sus mayores éxitos podemos encontrar Cambalache de 1935, claro. Uno de 1943 sí. Y Cafetín de Buenos Aires de 1948. Sí, bueno, Mansi también, ¿no? También otro prolífico escritor, letrista de tango. Que yo creo que Mansi, si no me equivoco, fallece en diciembre, ¿no? ¿Puede ser? Y lo vamos a chequear, no tenemos acá el obituario, pero bueno, lo vamos a chequear, sí. Sí, no, de la talla de Mansi, realmente Discépolo es una de las personalidades más destacadas de la cultura popular. Pero siempre se lo ha rescatado, la superestructura cultural rescató, ¿no?, a Enrique Santos Discépolo como ese gran letrista de tangos, de letra de tangos, pero nunca habló porque él no era solo letrista de tango. Claro. No, como cuando Sergio me propuso el tema, ¿no?, para buscarlo, lo que me quedó en claro era esto de esa expresión del dolor, de la frustración y de las protestas de las multitudes. Fue un gran intérprete de las emociones colectivas. Lo que pasa es que, claro, hay dos Discépolo.
hay un discépolo antes del 45 Claro. y hay un discépolo Claro. después del 45. Si nosotros podemos observar la obra de él, tanto Gira, Cambalache, toda esa cantidad de trabajos escritos por él, demuestra lo que vos planteás, Carlos, una gran angustia, una gran decepción. Debemos nosotros recordarle a la audiencia que ese es el momento de la década infame, claro, ese proceso que se instituye a partir del 6 de septiembre de 1930, con la revolución de Uriburu, que termina con el gobierno de Valle. Y ese proceso, que arranca aproximadamente hasta el año 43, se conoce como la restauración conservadora, o se conoce como la década infame, según ese periodista tucumano José Luis Torres, sí, que él después escribe un libro que se llama La década infame. ¿Por qué década infame? Porque hay el Tratado Roca-Rusiman, ¿sí? Que es prácticamente una entrega del patrimonio nacional. El tratado, el tema de las carnes, donde posteriormente es asesinado Lisandro Latorre. La venta de las tierras del Palomar, que se hace toda una operación donde el Estado termina pagando mucho dinero a quien se las había comprado y quien las había adquirido a muy bajo precio. Hasta ahí el tema de los niños cantores. En esa época la Lotería Nacional. La Lotería Nacional o las loterías provinciales llevaban a los chicos de los hogares. Y entonces entre los chicos de los hogares, con gente, tenían armado, dentro de las mangas, tenían los números que los chicos tenían que cantar. Entonces eso era una década infame. Y Discépolo, con total maestría, describe a la perfección esa época donde el dolor, donde la desesperanza, que está bien relatado en ese Gira Gira, ¿no? Sí, sí. Porque nosotros, ustedes por ahí no se acuerdan, pero yo me acuerdo que antes, cuando yo era muy chico, la gente secaba la yerba para volver a usarla. Claro. ¿Se Y acuerdan? era algo, a veces era motivo de, no solamente eso, era motivo de burla. Dice, tengo a mi vecino que prende el fuego los domingos y tira grasa para que se crea que está haciendo asado. Tal Esas cual, cosas eran tal también. cual. Bueno, la yerba de ayer, o sea, cuando ni siquiera tengas yerba de ayer secándose al sol, Por ya estás en la supuesto. lona más absoluta. Cuando rasgues los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. Claro. O sea, está, y si ustedes... Cuando se sequen las pilas de todos los timbres que vas a tocar, realmente es fantástico, la angustia en su máxima expresión. Sí, aparte, por ejemplo, en el año 38, es un año clave, porque fíjense la desesperanza y la desesperación de la gente, que hay suicidios. Sí. Yo, en el año 38 se suicida Horacio Quiroga, Claro. Alfonsín Storni, hay 3 o 4, y después, por ejemplo, la cantidad de las estadísticas marcan, que muchas veces en la actualidad no son públicas, pero un alto nivel de suicidios. Esa era la década. Pero hasta el año 45-46, Discépolo está prácticamente abatido, se podría decir, ¿no? Sí, quería recordarte sobre esto que habíamos hablado de Mansi. Comparten el año. En 1951 también fallece Mansi, pero en mayo. En mayo. El 3 de mayo es que fallece Mansi. Bueno, también Mansi hablaba, en este personaje que hacía esta charla virtual, diríamos como para traerlo en un lenguaje más moderno, que hacía con Mordisquito, hablaba de todos esos crímenes que se cometían desde el sur, ¿no?, hasta aquí. Y bueno, recordar también que José Font, Facón Grande, como le decían a José Font, que era un gaucho entrerriano, que es uno de los íconos de lo que fueron los fusilamientos perpetrados por el coronel Varela, ahí mandados por un gobierno democrático, paradójicamente, en 1921. Ahí Facón Grande cae bajo las balas de una partida militar que habían sido comandadas precisamente por el coronel Varela, que lo atrapa en un paraje conocido como Cañadón de la Muerte.
en cercanías de la pequeña población santacruceña de Jaramillo. Hay algunas canciones, no llegamos a pasarlas hoy, pero en algún momento vamos a hacer algún programa sobre estos gauchos. Algún día vamos a hacer un programa de historia, vamos a hablarlo con el director de la radio de 24 horas sin parar. Hacemos una maratón, dale. ¿Usted se animaría a estar en el estudio 24 horas hablando de historia argentina? Mientras tenga el baño cerca no tengo ningún problema, Marco. Y algo de comida. Y sí, bueno. Una pava de mates, Pues sí, unos mates y la pava. Algunas pavaditas, ¿no? No. Si bien no se puede comer en el estudio. Pero le decía que, bueno, sí, estoy de acuerdo con eso. Ahí en Jaramillo, que está a 800 kilómetros al norte de Río Gallegos, y bueno, precisamente el coronel Varela lo engaña a Facón Grande, le dice, vení que vamos a parlamentar, y bueno, ahí le tiende una celada y lo termina fusilando. Las últimas palabras, mirando a los milicos a la cara y a los Mauser de los milicos, le termina diciendo, así no se mata un criollo. Y bueno, igual lo mataron. A él como a tantos 1.500 huelguistas también. Y él no tenía ni penurias económicas, no tenía premios económicos, digamos. Es decir, que es realmente valorable cuando se ponen al frente de las luchas obreras por las reivindicaciones de los trabajadores, inclusive sabiendo que no afectan directamente sus propios intereses. Claro, recordamos que ese evento o esa situación es llevada al cine por Héctor Olivera con el nombre de La Patagonia Rebelde, claro. En el año 1973 aproximadamente, no tengo bien exacta, y ahí hay un dato interesante, que uno de los extras que participan en la película La Patagonia Rebelde es Néstor Kirchner, como un extra más en el... Uh-huh. Y como todo se conecta con todo, en el 73 también tenemos hoy para recordarlo de Cámpora, ¿no? Sí, recordamos la muerte de Cámpora, ¿no? Cámpora, un personaje también bueno en el exilio, Cámpora, después de haber estado, inclusive cuando los milicos le dan el salvoconducto, cuando realmente comprueban que ya tenía un cáncer terminal, Cámpora, ¿no? Sí, realmente Cámpora, yo conozco... al hijo de Cámpora, realmente conocía gente que lo conocía, el doctor Cámpora, y son gente honorable, digamos, extraordinaria. Esto fue el 19 de diciembre de 1980. De acá de San Andrés de Giles, los Pagos de Giles. Sí, en realidad Cámpora... O de Mercedes. No, está bien. Lo que pasa es que Cámpora nace, creo que en la provincia de Buenos Aires, y luego se radica de muy chico en San Andrés de Giles. Y nace en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Claro, y se radica en San Andrés de Giles. Claro. Y ahí empieza a ejercer su profesión de odontólogo. Uh-huh. Sí, una persona honorable, y bueno, también dentro de esas 24 horas de maratón histórica que vamos a hacer, no obstante vamos a incluir a Cámpora también, o sea, arrancamos en los años 20 y terminamos, ¿no? Por supuesto, aparte podemos pedir testimonios al hijo, que es una persona muy amable y comprometida y que no tendría problema. El 20 de diciembre, el diciembre es un mes trágico para lo que son se apuran todo el último mes del año. Sí, los que no se mueren ahí, viste que julio te prepara y agosto te lleva, bueno, eso termina yendo en diciembre. El 20 de diciembre, aparte de las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre que dejaron más de 39 muertos, y hoy estaba escuchando al impresentable de la Rúa hablando en los medios de comunicación que tenemos que darle por fin la justicia por la absolución sobre el tema de las coimas en el Senado. Digo, esas personas deberían en algún momento por ahí llamarse a silencio o escucharse, ¿no? Y llamarse a silencio, decir, bueno, por lo menos dejar, si la justicia falló, bueno, que la justicia falle, pero vos callate la boca. La verdad es un impresentable, realmente. Más de 39 muertos el día 19 y 20 de diciembre, cuando la gente no... Te deja sin palabra de la Rúa, ¿no? Porque realmente la responsabilidad y que la justicia, sí, todos sabemos que no hace falta que la justicia diga que fueron culpables o que los absuelva, pero hubo responsabilidad en la reforma, en el intento de la reforma laboral. No, desde ya, o sea, hay una verdad que es la realidad y hay una verdad que es jurídica, ¿no? En tanto y en cuanto no se puedan probar ciertos hechos, la verdad jurídica se cae. Es muy difícil probar, claro, la gente que sabe dice ese tema.
precisamente. Y el 20 de diciembre nos dejaba Nelly Omar, ¿no? Que a Nelly Omar la hemos recordado siempre que hemos podido, inclusive desde acá, de este lugar, de estos micrófonos de la radio, hemos recordado a Nelly Omar. El último programa. El último programa, hubo por un tema supuesto. de ella. Claro. No, y lo entrevistamos a Juan A Carlos Jara, Jara, y él habló de Nelly Omar, y bueno, después si quieren yo le comento algo porque estuve en el velorio y todo ese tema. Y coméntelo, Marco. Coméntelo. No, en realidad, bueno, fuimos ahí a la asociación a Sadaí, en la calle Lavalle al 1500, y bueno, yo como tenía una gran amistad con él y demás, el único familiar que había era una sobrina, y yo cuando me presento le digo, sí, me dice, yo me acuerdo que yo lo había llamado a usted para conseguir el libro de Nelly Omar, y Nelly estaba muy entusiasmada, le había gustado mucho el libro, que había quedado impresionada de la cantidad de información que había en el libro que nosotros habíamos hecho. Y bueno, después vino al velorio, pasó Cecilia Roseto, el secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación. Bueno, ahí estuvimos aproximadamente hasta las 23 horas, 23:30, y luego nos retiramos. Pero realmente, para un homenaje a Nelly Omar, vivió con una gran dignidad. Una persona que fue censurada durante 18 años y que después con los gobiernos democráticos nunca se le dio la importancia que merecía, pero ella siempre en su departamento pequeño, de un ambiente donde yo digo, donde pasó toda la mayoría de su vida, con total dignidad y con compromiso y fundamentalmente fidelidad a sus ideas políticas, que la acompañó durante toda su trayectoria. Sí, ella misma decía también, dice, pibe, a mí con lo que me liquida Sadaí, que lo que me liquida ADI, que es la Asociación Argentina de Intérpretes, yo no puedo vivir, tengo que trabajar. Claro, si yo justamente un día cuando nosotros la llevamos en el auto, entonces yo tenía un Fiat Uno, bastante usado y baqueteado el auto. No como ahora. No como ahora que ando con el Mercedes-Benz. Y entonces la llevaba yo en mi auto y le digo, Nelly, ¿y usted por qué está cantando todavía con la edad que tiene? No, dice, yo canto porque necesito el dinero. No se olvide que yo cobro una jubilación mínima. Claro. Cobraba, no sé, 1.800 pesos por mes, teniendo en cuenta que tenía toda una trayectoria impresionante. Bueno, Nelly Omar tiene una vastísima discografía, muchos éxitos, pero vamos a escuchar uno de los últimos temas grabados con Nelly Omar ya con 90 años. A la vida buscando en cualquier forma ganarle la partida. Todos jugamos al destino, pero el destino talla y marca su camino. Unos arriba, otros en medio, otros abajo. Siempre la mano que bailando por lo bajo, la ambición de nuestros sueños. Y así, sin darnos cuenta, cruzamos la tormenta eterna del vivir. Entre el bien y entre el mal hay un abismo que debemos juzgar nosotros mismos. Por eso el que se burla de lo ajeno fracasa ante la dicha del que es bueno. Y todos, como todos los que fueron, que pasaron, que murieron, y también los que vendrán, nunca saben dónde van, pues nuestro fin es un misterio
que nos pone el gesto serio cuando entramos a pensar. Todos andamos los caminos sin ver por qué pecamos, sin ver por qué mentimos. Todos sin voluntad miramos el paso de otros seres que son nuestros hermanos. Y hoy que la gente se hace mala por contagio, es necesario que salvemos del naufragio tanta pena, tanta angustia. Y todos paso a paso nos demos el abrazo cordial de nuestra fe. Entre el bien y entre el mal hay un abismo que debemos juzgar nosotros mismos. Por eso el que se burla de lo ajeno fracasa de la dicha del que es bueno. Y todos, como todos los que fueron, que pasaron, que murieron, y también los que vendrán, nunca saben dónde van, pues nuestro fin es un misterio que nos pone el gesto serio cuando entramos a pensar. Y bueno, así escuchábamos a Nelly Omar en Cuando entramos a pensar. Qué título, ¿no? Cuando entramos a pensar. ¿Qué pasa? Nos transformamos en personajes y personas peligrosas. Bueno, y así recordábamos en este pequeño homenaje a Nelly Omar, pero también recordar que siempre la tuvimos y la tendremos presente a esta gran cantante y gran compañera. Ella decía cómo quieren que la recuerden, como una buena persona. Y así la recordaremos nosotros como una buena persona y como una mejor cantante, a pesar que ella decía, fíjese bien. Bueno, continuando con esto, el día 19 de diciembre también del 2001, se perpetró un ataque, digamos, una agresión a un comedor de chicos ahí en Rosario, en donde resultó muerto Pocho Leprati bajo lo que fueron las balas policiales. Hoy en realidad fue asesinado, ¿no? Sí, fue asesinado el asesino de Pocho Leprati. Hoy tiene un puesto de ahí de hamburguesas ahí en Capitán Bermúdez, creo que está. Y está libre, y él dice que que empezó la represión y que cuando quiso auxiliar a Pocho Leprati vino un oficial y le dijo, cuando quería pedir una ambulancia, le dijo, callate, pendejo. Pero bueno, no lo exime de este delito de asesinato en primer término, y bueno, después a lo que fueron los militantes sociales, ¿no? Porque no quiero decir la policía en general, claro, pero a partir de estos hechos que se han sucedido también, se nota quiénes están de un lado y quiénes están del otro, ¿no? Quiénes están del lado del pueblo y quiénes están del otro, porque acá, como decimos siempre, hay dos veredas, ¿no? Estamos nosotros y están los otros. Nosotros estamos del lado por ahí de lo que es lo nacional, lo popular, lo federalista, lo latinoamericano, lo democrático, y están los otros. Digo, que no creen precisamente en esas cosas. Pocho Leprati fue asesinado cuando subió a la azotea del comedor y como dice la canción de Gieco, dice, paren muchachos que acaso la hay pibes, bajen las armas que acaso la hay pibes comiendo. Y desde el Grupo Vocal de los Pueblos vamos a escuchar precisamente El Ángel de la Bicicleta en homenaje a Pocho Leprati. Cambiamos ojos por el cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Saca
damos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo
Seguimos haciendo historia. Seguimos en Radio Contacto. Bueno, estamos de vuelta en Barajar y Dar de Nuevo, un programa con historias. Y te vamos a dar los teléfonos, lo que hicimos dar en la primera media hora, porque realmente queríamos estar acá compenetrados y no atender el teléfono. Así que es el 0220-482-4526 y 486-5911. Podés llamarnos, hoy vamos a estar regalando 2 libros, precisamente que hablábamos de Nelly Omar, y el programa pasado ustedes hablaron con Juan Carlos Jara, que es el autor nada más ni nada menos que Voz de Alondra, una biografía de Nelly Omar, con el prólogo de Aníbal Fernández, de ediciones del Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche. Así que se pueden comunicar, reitero, al 482-4526 o 486-5911, y dejando los 3 últimos números de su documento, podrán entonces, al finalización del programa, tener la posibilidad de llevarse uno de los 2 libros. Y ya terminamos entonces con las efemérides. ¿Tá? Terminamos, así bueno, es. Perfecto. Entonces vamos a meternos directamente en el tema que nos ocupa el día de la fecha, y es la Nochebuena, la Navidad, el dogma de la fe cristiana, cómo de alguna manera hay una cuestión, ¿no? Festejamos Nochebuena con Papá Noel. ¿Quién es Papá Noel? ¿Quién es San Nicolás? ¿Quién es Santa Claus? ¿Qué tiene que ver con el niño Jesús? Digo, esa es una pregunta que por ahí yo me hacía de chico, pero no me hacía demasiado problema, porque recibía regalo y no me importaba. Entonces, hacerme ese tipo de preguntas. Pero digo, se ha apropiado Papá Noel o Santa Claus o San Nicolás, o como quieran llamarlo, de lo que es verdaderamente el significado de la Navidad, de la Natividad, ¿o no? Sí, totalmente. Sí, yo coincido. Y bueno, es importante en este momento del año y en una fiesta como la que se aproxima hoy, es que, bueno, es un momento también que por ahí sirve para la reflexión, ¿no? Y para comenzar a hacer algunos balances. Claro, por supuesto. Y digo, bueno, tengo para compartir acá con la mesa y con los oyentes algo que escribió Rubén Dri, que es filósofo, teólogo y docente de filosofía de ciencias de la educación. Es un poco extenso, pero bueno, bien vale la pena, porque nos adentra bien en el tema y para lo que va a venir después. Dice que el niño de hoy nace en las villas, en las asambleas y en los movimientos sociales, y el primer mensaje navideño, según narra el evangelista Lucas, lo hizo un ángel a los pastores que pernoctaban al raso, ¿no? Los que los agarraba a la noche, dormían como el gaucho de acá, podemos siquiera hacer una analogía, y que pernoctaban al raso y vigilando su rebaño. Y dice textual el Lucas en el capítulo 2 y versículo 10 y 11, les anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo. Les ha nacido para ustedes hoy un Salvador, el Cristo Señor. Y varios aspectos de este anuncio navideño nos interesa aquí particularmente destacar. En primer lugar, el anuncio se refiere al nacimiento de un Salvador. En lo que es la interpretación tradicional que hemos recibido y forma parte de nuestra cultura, la salvación que se promete se refiere a lo sobrenatural, ¿no? O sea, la salvación del reino de los cielos allí arriba. Se trata de la salvación del pecado, pero el contexto del relato nos habla de otra cosa, de otro concepto de salvación. ¿Sí? De la Navidad, de la Natividad estamos hablando. En la cultura de la época, tanto en el oriente de los babilonios, asirios, egipcios, como sobre todo en el tiempo del Imperio Romano, ¿no? Calculemos que en ese momento estaba Judea, ya era una provincia romana. La salvación se refería a la vida concreta de la población y a la satisfacción de sus necesidades. Abro un paréntesis. ¿Qué sería la salvación hoy? Te salvaste. ¿Con qué? Con un progreso económico, pues te ganaste esto, el loto, lo que fuera. Te salvaste. Entonces, esa misma salvación, ¿no? En época del Imperio Romano, no estamos 2000 años después tan lejos. Hay mucha gente que se ha salvado gracias al sacrificio de otros. Entonces es claro que la salvación era tarea del poder, o sea, del rey o del emperador, que favorecía en tal sentido esa salvación. El anuncio navideño del ángel invierte esa fuente de la salvación, o sea, esta no se encuentra arriba en el poder, sino abajo, en ese Salvador que les anuncia el ángel, que nosotros, que un envuelto en pañales y acostado en un pesebre, como vuelve a decir Lucas en el capítulo 1, versículo 12. ¿Y yo por qué cito estos pasajes de la Biblia? Porque en la Biblia está claramente, está bien específica, bien explicitado quién es el Cristo, quién es Jesús, quién es el Salvador. Ese es el niño pobre y ese es el niño del pesebre.
que responde a lo que son las clases oprimidas. En ningún momento habla de las clases dominantes, es más, combate a las clases dominantes. Recordemos cuando dice, va a ser mucho más sencillo que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Ahí está dando todo un mensaje, ¿no es cierto? ¿Y dónde predicaba Jesús particularmente? En el pueblo, en el monte, en las plazas, cuando los sacerdotes eran los que se habían apropiado del templo. El Consejo del Sanedrín todos los que eran los judíos en ese tiempo se habían apropiado de lo que era el dogma de la fe, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, la salvación en nuestro lenguaje, o sea, la liberación no viene de arriba sino de abajo, no viene del poder de dominación, sino del no poder, del pobre que se ha de transformar en poder de salvación, es decir, de liberación. El mensaje se transmite entonces, en primer lugar, a los pastores, pobres entre los pobres, si los había que eran los pastores, trabajadores sin propiedad y sin remuneración. Acá diríamos, las vaquitas son ajenas, ¿no? O sea, aquellos que cuidaban a las vacas, ¿no? Así eran particularmente los pastores. Fíjense, ¿no?, cómo hay permanentes analogías entre opresores y oprimidos, saltando la dialéctica hegeliana. Hoy diríamos, los que son los desocupados, los cartoneros, los villeros, aquellos que no tienen ningún tipo de remuneración. En ese punto que acabas de leer, lo último, queda claro que salvación es liberación. Claro, tal cual, pero salvación entendido de este lado, Claro. de los que de alguna manera buscamos liberarnos, pero no a partir de un progreso económico. Primeramente nos libramos de quien nos oprime, ¿no? Y después tendremos a lo que cada uno de nosotros nos... Sí, porque me parece que tampoco es una cuestión material, ¿no? Me parece que muchas veces vos podés tener un gran poder adquisitivo y eso no implica que vos tengas o goces de libertad. O sea, muchas veces hay una enajenación por parte de determinadas personas. Uno los ve, que no es que estén pidiendo en la calle, por ahí tienen un buen pasar, pero me parece que no tener un buen pasar económico no implica tener o estar en un estado de liberación. Bueno, por eso traigo a colación lo que había dicho anteriormente de José Font, de Falcón Grande, que a pesar de no tener penurias económicas se pone al frente de las luchas obreras en lo que es la rebelión en la Patagonia. Claro, porque como decía Discépolo, muchas veces la herida ajena uno la siente como propia. Y si vos no estás pasando penurias y tenés un gran compromiso y una actitud cristiana, me parece que tenés que tener una cierta comprensión con todos aquellos que por ahí están. Es el concepto cristiano, ¿no? No, y está bueno revalorizarlo también el concepto cristiano. ¿Por qué no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados nosotros a ver a lo que es la jerarquía eclesiástica, que hace lo que se le da la gana, son funcionales a gobiernos dictatoriales, siempre tienen una élite cerrada que está muy lejos de lo que es el pueblo. Está bien, pero sí, eso es correcto. Lo que pasa es que yo considero humildemente, me parece, que hay dos iglesias. Y en esas dos iglesias es lo que nosotros planteábamos hace un rato. Hay una iglesia oligárquica, aristocrática, antinacional, con lo peor de la iglesia, pero también tenés una iglesia que resiste, una iglesia que trabaja por los demás, que tiene un compromiso militante en los barrios, que lleva adelante centros de alfabetización, que construye escuelas, que entrega la vida por todos aquellos que cree por sus ideales. Me refiero, por ahí no son muchos, pero hay una gran cantidad de gente que ha dejado su vida en defensa de lo que creía correcto dentro de esa misma iglesia. Y tenés laicos y por ahí y tenés religiosos. Me viene a la memoria, claro, tipo de la talla de Monseñor de Nevares, Jaime de Nevares, por supuesto, el mismo Carlos Mujica, sí, claro, que es un emblema, Carlos Mujica, sí, sí. Monseñor Angelelli. O sea, ahí vemos que hay dos iglesias y es como dijiste hace un rato, Sergio. A mí me parece que hay una vereda, la vereda nacional y la antinacional. Tal cual. Y en el ámbito de la historia, de la economía, de la política, o vos te parás en un lugar o te parás del otro. Seguro.
Bueno, para culminar con esto y vamos a entrar en lo que son los audios históricos y precisamente vamos a tratar de dirimir esto que vos propusiste así en la mesa de esas dos iglesias y vamos a tener tanto testimonios de un lado como testimonios del otro, de estas dos miradas de lo que es la iglesia cristiana. Bueno, y para culminar este anuncio navideño de la salvación es que lo pondrá en práctica ese niño nacido en un pesebre, según el relato, ¿no? Conformando un movimiento que tenía como meta la realización del reino de Dios, que no era precisamente el cielo, sino una nueva sociedad salvada o liberada. Solo así se podrá encontrar Dios, porque no se trata de un Dios en el cielo, sino un Dios en el pueblo. Lo que decía el otro día el Padre Ángel, el Dios con nosotros. ¿Dónde se realiza Dios? Se realiza en el pueblo. Entonces ya deja de pertenecer a esa divinidad en el cielo al cual no podemos acceder o vamos a acceder a partir, por ahí podemos citar lo que es la ética protestante, en pos de ese progreso infinito para poder ganarnos ese cielo, ¿no? Sí, o que se ve prácticamente inalcanzable. Y en realidad la iglesia o aquellos que están dentro de la iglesia... Estamos en la tierra y por ende tienen que trabajar en ese aspecto, en mejorar o colaborar o tratar de disminuir las grandes dificultades que se dan. Sí. Bien, vamos rápidamente entonces a escuchar un reportaje que se le hiciera al arzobispo en ese momento Juan Carlos Aramburu en 1971, en donde habla de diversos temas y después lo analizamos a la vuelta. Monseñor, ¿cuáles son las obligaciones o cómo se podría definir en pocas palabras el trabajo de un sacerdote? Bueno, el sacerdote, como tal, es un mensajero de Cristo en el reino de Él y que actúa participando del sacerdocio de Cristo. O sea, es un mediador fundamentalmente entre Dios y los hombres. Ahora, dentro de esa definición hay una gama inmensa de actividades de orden espiritual, apostólico e incluso de animación de lo temporal en el mundo, en el desarrollo y en los cambios que tiene este mundo. Esas obligaciones o ese trabajo ha cambiado desde 1800 a 1971. Bueno, cambiar propiamente no. Ahora que tiene que ir habiendo una adecuación a los tiempos, eso sí, que precisamente el Concilio Vaticano ha tenido ese objeto, adecuar la Iglesia a la circunstancia actual. El mundo es un tren que va marchando, entonces hay que ir en el tren y ver de hacer el trabajo dentro de ese tren en marcha. ¿Los sacerdotes del tercer mundo están en ese tren en marcha? Bueno, yo le diría que los del tercero y los del primero y los de cualquier mundo. Defíname usted qué es un sacerdote del movimiento tercermundista. Bueno, también es una pregunta un poco difícil. Yo le podría decir cuáles son algunas de las características descriptivas de estos sacerdotes. ¿Usted los aprueba? Bueno, no podemos dar tampoco una palabra absoluta y definitiva, hay que hacer distingos. Algunos los aprueba y otros no. Exactamente. Yo entiendo que fundamentalmente en ellos hay una buena intención de tipo evangélico, de iluminar, animar la actividad que realizan los hombres, todo lo que tiene carácter humano, y eso está muy bien. Luego, ya llegando a ciertas actitudes personales o estilos en lo que se escribe, en lo que se dice o en lo que se hace, ya habría que hacer muchos distingos. Monseñor, ¿para usted el movimiento tercermundista es político? Bueno, no le puedo negar de que últimamente estoy teniendo una preocupación al respecto, ¿no? En cuanto a ciertas manifestaciones que pareciera que tuvieran cierta orientación hacia lo político. Tengo esa preocupación. Si es así, usted no lo aprueba. Si fuera de política partidista, de ninguna manera es aprobable. Ahora, si fuera de animación de lo que fuera actividad política general, ¿no?, de buscar el bien de público, de la comunidad, estaría bien dar orientación fundamentalmente evangélica. Pero ya de tipo partidista, que signifique grupos exclusivos los unos de los otros, eso ya no incumbe al sacerdote como tal. O sea que un sacerdote no puede ser ni peronista, ni socialista, ni de la hora del pueblo.
por sí como sacerdote, como tal, no debería ser. Debería ser un hombre preocupado por todas esas actividades, sí, pero no embanderado en uno de los grupos que excluyen a los otros. Monseñor, ¿cuáles son los delitos que han cometido los sacerdotes que están presos? Yo creo que no los conoce nadie todavía. Yo tendría que tener una información y todavía no ha aparecido nada, ¿no? ¿Y por qué no la tiene usted? Primero porque entiendo que no se ha terminado el proceso investigatorio. Y segundo porque aunque se hubiera terminado no se ha informado nada. Simplemente entiendo que se está en un momento de investigación. Para realizar ciertas funciones, los obispos de por sí nos hemos dado ya un mutuo permiso común para cada una de las diócesis, ¿no? De modo que incluso se puede contar con una licencia tácita. Pero en el país no tengo absolutamente ninguna jurisdicción yo. Cuando Monseñor Nevares decide no presenciar ningún acto oficial, ¿usted está enterado? Sí, ahora le voy a decir, en cada una de las diócesis, cada obispo es autónomo. El único superior que tiene es el Santo Padre. De modo que tiene plena autonomía en sus actividades y tiene que dar cuenta ante su superior, que es el Papa. Al tomar esta decisión, por ejemplo, Monseñor Nevares, ¿no está tomando una actitud política? Bueno, mire, para estudiar estas cosas habría que tener conocimiento de muchas circunstancias concretas que nosotros a lo lejos y por una simple información periodística no estamos en condiciones de poder llegar ni a conocer y mucho menos a juzgar. O sea que tampoco podemos juzgar ni opinar sobre la actitud de Monseñor Di Stefano, por ejemplo, de darle su pectoral a uno de los presos políticos, a uno de los sacerdotes tercermundistas que están presos. Tampoco, no tenía ni siquiera noticias de esto, no tenía conocimiento. Monseñor, usted está enterado de que el Santo Padre, Pablo VI, envió a Monseñor Tortolo una comunicación para los sacerdotes del tercer mundo. Le puedo decir lo que han informado los diarios, de que Monseñor Tortolo ha sido intermediario por medio de la Nunciatura de transmitir a los sacerdotes un mensaje que parece ser una bendición, parece ser. O sea que su información no es mayor que la mía, es eso. Seguramente no conozco más que esa información que usted conoce. ¿Usted no ha hablado con Monseñor Tortolo? No, porque no sé si ha venido después de que han aparecido las noticias. Monseñor, el problema de la Iglesia frente a sus feligreses ha cambiado mucho en estos últimos años. La gente, por todo esto que hemos hablado, de alguna manera está descreída, porque piensa que la Iglesia está dividida o que la Iglesia no está de acuerdo. ¿Usted qué le podría decir a esos feligreses? Estoy en desacuerdo completo con lo que usted dice. ¿Sí? Yo tengo el convencimiento de que la gente no está absolutamente nada descreída. Yo tengo la convicción de que a pesar de que están sucediendo estas cosas, estos inquietudes, desacuerdos del clero en el país, la gente, por lo que aparece, no ha perdido en nada su fe cristiana. La gente busca a Cristo, quiere a Dios, y en el sacerdote quiere al hombre de Dios, y la gente va a la iglesia y reza y pide a Dios. Yo tengo el convencimiento de que la gente no ha perdido absolutamente nada la fe cristiana, Monseñor, y le pido disculpas porque esto no quiere ser una falta de respeto, pero lo que yo quería decir era que la gente no ha perdido para nada su fe en Cristo, pero sí quizás en los hombres de Cristo, es decir, en los sacerdotes. Eso es posible. Es posible que en la visión del sacerdote como otro Cristo haya un predominio quizás de la visión del sacerdote como ser humano en sus actuaciones de orden temporal, y posiblemente en eso haya mucho desacuerdo. Sí, eso lo creo muy posible, ¿no? ¿Y eso tiene alguna solución? Bueno, sí, la solución es mejorar la imagen humana del sacerdote, me parece. Nosotros somos los factores de la comunidad humana, y la comunidad humana no se va a aglutinar y a hacer como tal común si no hay comprensión, unidad y armonía. Muchísimas gracias, Monseñor. ¿De qué? Bueno,
Y ahí escuchamos una entrevista que le hacía Mónica, la famosa Mónica de Mónica Presenta, Mónica Mianovich, ella muy jovencita, en el año 1971, a quien fue Monseñor Aramburu, ¿no? Recordemos que en el año 71, no tengo precisamente bien la fecha de la entrevista, pero era una dictadura militar entre Levingston y Lanusse. Entre algunos dos estaban, y hablaba de lo que eran, precisamente vos, Marcos, decías hoy, hablabas de esas dos iglesias, y bueno, indudablemente una de las iglesias es evidentemente la que representaban los curas del tercer mundo y los sacerdotes que estaban presos y habían comenzado a ser asesinados, muchos de esos también por sus trabajos sociales, y según palabras de Monseñor Aramburu, que decía, bueno, parece que se equivocan un poco en lo que piensan los hombres, porque ellos deben ser únicamente mensajeros de Cristo. ¿No? Sí, no, eso en realidad la institución iglesia pasa también, que no viene al cabo mencionarlo hoy, pero por ahí también se da dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que esa iglesia, la iglesia está dividida. Y cuando uno hace un análisis sobre el tema de la iglesia, me parece que de la institución uno tiene que ser muy cuidadoso, porque volvemos a lo que decíamos hace un comienzo. No toda la iglesia pactó con la dictadura militar. Nosotros, yo mencionaba, hay pruebas concretas de que hay una iglesia, la iglesia del barrio, hay curas extranjeros que vinieron a realizar una tarea pastoral. Yo me acuerdo cuando era chico en el Parque San Martín, con un gran compromiso de militancia pastoral, donde levantaron escuelas, donde ayudaron a construir barrios. Por ahí no eran lo que nosotros conocemos como parte, porque dentro de la iglesia debemos reconocer que es una estructura muy piramidal, donde es una estructura muy dura, donde no se permite la divergencia. Por eso se ha sostenido durante 2000 años. Pero a fines de los 60 y principios de los 70 empieza eso que planteaba la periodista Mónica. Es claro, la gente empieza a notar que hay un gran descrédito dentro, no sé si de toda, no creo que sea de toda la institución iglesia, sino dentro de ese sector del alto clero. Me refiero a los cardenales, a los obispos, esos que viven mostrando una ostentación, dilapidando y viviendo, cuando en realidad a mí me parece que la actitud de un servidor, una actitud debe vivir con austeridad, ¿no? Sí, yo veo una contradicción, ¿no?, en todo el discurso que hace ahí el Monseñor, en que él utiliza el concepto del tren en movimiento, el tren del progreso, que siempre marcha hacia adelante, claro, y en el que, digamos, la dinámica permite cuestionar todo, pero a la vez no se puede cuestionar a la iglesia. Porque el tren del progreso te lleva puesto. Claro, y cuando cuestionás pasás a ser alguien que por ahí tiene cierta buena intención, pero se equivoca políticamente. Ese concepto es un contrasentido que la veo en toda la estructura de la iglesia. Claro, bueno, pero como buena doctrina eclesiástica y dogmática no permite precisamente esa intersubjetividad, ¿no? Siendo que en esa intersubjetividad también intervienen los que de alguna manera hicieron esa juramentación de fe precisamente con los preceptos cristianos, que no son los que defendían Monseñor Aramburu de allá. No, por supuesto. No, por eso habla del tema de la diferenciación de la fe en Cristo y de los hombres, ¿no?, que hablan de la fe de Cristo. Tal cual. 2 años después, en 1973, y ahora vamos a escuchar muy brevemente, antes de irnos a la tanda, el padre Mujica, digamos que con una acción, ¿no?, daba respuesta a esto que pareciera que se equivocaran aquellos que de alguna manera hacían algo por otros. Villeros de Núñez y el Bajo Belgrano, en esta asamblea dialogarán sobre la creación del movimiento villero peronista. Tras esto, la concreción de un ambicioso proyecto, la creación de una cooperativa que estará formada por todos los villeros adultos
desde los 18 años. Será una cooperativa de trabajo, crédito, consumo y vivienda, que obtendrá la personería jurídica que corresponda. Aquí, esta noche, nace este movimiento. Padre Mujica, buenas noches. Buenas noches. Constituido el movimiento villero peronista, ¿cuáles serán sus principales finalidades? Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional a partir del 25 de mayo, ya que precisamente dentro del movimiento peronista la clase trabajadora es la columna vertebral. Y pensamos que los trabajadores villeros piensan ellos mismos, ¿no es cierto?, ya tienen sus ideas a aportar sobre cómo enfrentar el problema de las villas para transformarlas en barrios obreros y además para aportar creadoramente en todo este proceso que se abre a partir del 25 de mayo. Se habla como uno de los aspectos básicos tras constituirse esta noche aquí en la Asamblea, la creación de una cooperativa. Bueno, esa es una de las inquietudes de un sector de los villeros de esta zona y también de la juventud peronista, de constituir cooperativas en las distintas villas. Los sacerdotes estábamos ayer examinando ese proyecto y nos parece realmente muy interesante, muy creador, por la razón de que es una forma práctica de dar trabajo inmediato a mucha gente. Todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de fuentes de trabajo. Y pensamos que la creación de esta cooperativa, que es una iniciativa de los villeros, puede solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante que es el de la construcción de las viviendas, teniendo en cuenta el sentido de los mismos que las van a habitar. Correcto, padre, gracias, buenas noches. Comunicación directa con el oyente. 0220-482-4526, 486-5911. Bueno, y ahí escuchamos al padre Mujica, también un poco en respuesta, ¿no?, si se quiere, a lo que decía el monseñor Aramburu sobre esa peligrosidad de aquellos que pensaban cuando intervenía su subjetividad, ¿no?, y cómo habían creado precisamente ese movimiento villero peronista para transformarlo en barrios obreros, ¿no? O sea, ya tenía un ideal, si se quiere, de progreso también. Transformar la villa en un barrio obrero. Hay una gran diferencia. Sí. Bueno, y ahí están nítidamente señaladas las dos iglesias que nosotros planteamos. Yo recomiendo a todos aquellos que les guste y que tengan un placer por la divulgación y por la historia, yo les recomiendo un libro que se llama Las Dos Argentinas. Este es un libro de historia, por supuesto, argentina, donde el autor Víctor Sonego habla, donde va contrastando las dos Argentinas, la Argentina nacional, popular y democrática, y la Argentina oligárquica, dependiente, extranjerizante. Y en este caso, con ese audio que escuchamos de Monseñor del Arzobispo de Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu, ahí se ve una iglesia. Y con Carlos Mujica, Monseñor de Nevares, vuelvo a insistir, con el obispo de La Rioja. Entonces ahí vemos otra iglesia. Claramente, que quiero mandarle un saludo al padre Pepe Di Paola, que bueno, hoy iba a estar con nosotros, pero en realidad se complicó porque tiene misa ahí donde está él, en Villa La Cárcova, ahí en el municipio de San Martín, misa a las 6, a las 7 y a las 8. Pero no obstante, en cualquier momento nos vamos a llegar hasta allá y vamos a tener también una conversación con el padre Pepe Di Paola. Recordemos que de ahí de la Villa 21 fue exiliado, ¿no?, si se quiere, entre comillas, a Santiago del Estero durante 2 años, purgó el exilio por haberse enfrentado precisamente a los, no solamente a los poderes narcos, sino yo digo a los poderes políticos también en algún punto. Bueno, quería una tarea muy importante que está realizando con el tema de por lo menos contribuyendo a tratar de ir
disminuyendo el tema de la droga, ¿no? En las villas y todo. Claro. Por supuesto, bueno, recordemos que las villas también son refugios para aquellos grupos de delincuentes, narcotraficantes que se valen de esa mísera, digo mísera, pero no, lo digo como adjetivo, no como juicio de valor, esa mísera vida a los que algunos han sido empujados a esa vida entre muros, ¿no? Tan cooptada por la delincuencia en muchos casos. Y la delincuencia se hace fuerte ahí, en ese lugar, porque es una población vulnerable, gente que no tiene empleos, chicos que se van haciendo jóvenes con muchas privaciones, y entonces ahí encuentran un momento propicio para iniciarlo en el tema de las drogas y todo ese tipo de cosas. Es cuando el Estado se achica y no ocupa el rol que tiene que ocupar. Una cosita chiquita acerca de lo que vos habías dicho en lo anterior de Aramburu, que se marca una diferencia más con lo que decía Marcos, es que Aramburu marca que en el concilio lo que la Iglesia busca es adecuar a los nuevos tiempos. Y queda claro en el audio de Mujica que Mujica busca transformar la realidad. Tal cual, qué buena observación, Carlos, sí, total y absolutamente de acuerdo. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos en el 0220-482-4526 y 0220-486-5911, y llamando y dejando los 3 últimos números de su documento pueden llevarse uno de los 2 libros que hoy estamos regalando de Juan Carlos Jara, llamado Voz de Alondra, una biografía de Nelly Omar, de las ediciones del Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche, que le auspicia este programa y está ubicado en Arenales 940 del Parque San Martín de Merlo, con su teléfono 0220-480-5594, y también para más información pueden visitarnos en nuestro sitio de internet, que es www.institutojaureche.edu.ar. Y nosotros en la semana, esta calurosa semana que nos tocó vivir, nos acercamos hasta Villa Pose, ahí de Marcos Paz cruzando la vía, unas cuadras hacia adentro, y estuvimos con el Padre Ángel. El Padre Ángel tiene 93 o 94 años, una persona muy mayor, que bueno, nos contó su historia de vida en los comienzos del seminario, cuando Aramburu precisamente lo echa y él entra como un paria, y se va para Córdoba y después vuelve, y bueno, y cómo recaló ahí en Mariano Acosta, su actividad con otros curas en lo que fue la parroquia de San Cayetano, la fundación de la famosa revista Aquella Pan y Trabajo, y bueno, y esperemos poder pasarla completa, pues está en 3 partes, pero bueno, ya sin más vueltas y más preámbulos, vamos a escuchar entonces la primera parte de la entrevista al Padre Ángel. Nunca me imaginé que iba a ser cura, que después yo iba a tener algo que ver en esto. Y a los 26 años, 27, un sacerdote, ¿no?, me dice, no, vos tenés vocación para... Yo nunca había pensado de eso, ¿no? Estamos hablando del año 46, más o menos. Más o menos, sí, 46. Pleno auge del peronismo. Sí, claro, el peronismo. Y bueno, yo asistía a las marchas peronistas, claro. Y bueno, y después fui bueno, un sacerdote me dijo que tenía vocación, que sacerdotaba, qué sé yo, y me enganché allí, ¿no? Entonces entré al seminario, me ordenaron después de 9 años de sacerdote, y bueno, y estuve en Buenos Aires, en la capital. De Buenos Aires me echaron. ¿Por qué motivo? Y era una pavada. Pienso yo, ¿no? Yo fui, el obispo de Buenos Aires, en ese tiempo se había ido de vacaciones. Y a mí se me había ocurrido de proponer al obispado 5 cosas. Una, no me acuerdo ahora cuáles eran, pero una sí me acuerdo, que era que
si alguien nombraba a alguien ayudante mío en la parroquia, que lo conversáramos antes, después que hiciera lo que quisiera. Y eso no le gustó al obispo. Y si no, que me diera permiso para irme al interior. Y me mandó decir con el obispo auxiliar, no era porque Buenos Aires, en la capital tenía cuatro zonas. La zona de Devoto, que era la que yo pertenecía, que me fuera ya. Me alograron en una casa de acá, de por acá. De acá de la zona de Mariano Costa. Acá, Mariano Costa. Y después vi que en la casa siempre uno era un elemento extraño, un poco molesto por ahí. Entonces decidí irme de ahí. Y vine a una casa por acá cerca, alquilar, y ahora estoy alquilando esta. Ese fue un poco el recorrido. Ahora, nosotros acá vemos anaqueles, bibliotecas, estamos rodeados de enciclopedias, de libros de historia, supongo que debe ser alguno de filosofía que veo por ahí, mucha música, retratos, Machu Picchu. Digo, esto no es antojadizo, aparte del crucifijo, la foto de un retrato del padre Mujica. Digo, eso tiene que ver, y Carlos Gardel. No, por supuesto, digo, estaría toda la tarde tratando de enumerar todo lo que hay aquí, pero más o menos para ponernos en una situación, ¿cómo se lleva usted con la historia, con la filosofía, con Carlos Gardel y con el padre Mujica, nada menos? Claro, bueno, yo lo conocía al padre Mujica y no éramos amigos así, pero sí nos veíamos de vez en cuando, y Mujica, ¿no? Y Gardel era en mi tiempo, los tangos, me gustan mucho los tangos, ¿no? Y es toda pasaron los tiempos y fueron enganchándose cosas, ¿no? Como el tango, y la historia de Mujica también, ¿no? Que, bueno, recuerdo fue que salía él de la parroquia de celebrar misa y bueno, desde un auto lo acribillaron a balazo. Ahora, usted también concatenado con esto, cuando usted estuvo ahí en San Cayetano, en Liniers, sí, entre el 68 y el 76, bueno, también fue amenazado por la dictadura. Sí, también estábamos amenazados, los curas de San Cayetano, que se vayan, porque si no los hacemos, no sé, polo. Pero no, lo que hacíamos era arbitrar algunos medios que sí, no íbamos a dejar que vinieran de noche, porque sobre todo venían de noche y liquidaban a todos, ¿no? Como lo de San Patricio, por ejemplo, que liquidaron a todos allí. Los metieron en el piso y pusieron un cartel a los perturbadores de las mentes juveniles, un cartel, los milicos, ¿no? Bueno, yo estuve en San Patricio también, cuando el día que hacían los funerales, también estuve allí. Era impresionante, ¿no? Porque algún seminario, porque había un grupo de seminaristas de una congregación religiosa, y alguno había ido al cine. Y otro no, creo que había ido a visitar a la familia, se salvaron. Pero los que estaban ahí los liquidaron a todos, ¿no? Creo que eran 5, algo así, no sé. Gente joven. Sí, gente joven, sí. Algunos superiores y ya más grandes, pero otros eran seminaristas. Y entre muros, ¿no? Digo, dentro de lo que era toda la comunidad religiosa a la que usted pertenece, ¿qué se decía en ese momento sobre estos asesinatos, ¿no? Que todos sabían que... Sí, todos sabían. Pero como pasa siempre, ¿no? En la iglesia
No, eso porque algo tenían que ver, ¿viste? Algo tenían que justificar con alguna cosa, ¿viste? Y no, acá no podía justificar las matanzas así, no se justifican, ¿no? De ninguna manera. De manera que hasta ir a la misa que se celebraba en honor de ellos era un peligro también, ¿viste? Claro. Era todo así, todo medio oscuro, ¿no? Claro, son tiempos pasados que parece que se olvidara la cosa, ¿no? Pero fueron duros, ¿no? Y no fue hace mucho, ¿no? ¿Eh? Y no fue hace mucho, ¿no? Va, 30 años ahora, ¿no? Sí. Ahora padre, siguiendo con esto, en muchos casos se dice, y discúlpeme mi impertinencia, que la Iglesia fue cómplice de la dictadura. Digo Iglesia y no como institución, digo por ahí la jerarquía eclesiástica más alta. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Más la jerarquía, también algunos curas también, porque había de todo, ¿no? Yo creo que hay que ser sinceros en eso. Pero está bien, también había una gran parte que no estaba comprometido con eso, ¿no? Que luchaba por buscar una verdad, ¿no? De las cosas. Y bueno, la jerarquía que, bueno, Aramburu, el cardenal Aramburu, no el presidente, sino el que Aramburu. Yo no sé, por un lado parecía que porque cuando fue la matanza de los palotinos, llamaron a uno de los nuestros del San Cayetano, el cardenal Aramburu, para ver qué pensaba él, a ver qué pensaba. Y por eso no sé si Aramburu estaba con los milicos o no se sabía. Pues. Claro. ¿Viste? Pero bueno, después siguió, a mí me echó de la diócesis, no sabía dónde irme. Aramburu lo echó. Sí. Me fui a Río Cuarto, la diócesis de Río Cuarto, porque tenía unos amigos en Río Cuarto que habían estado en San Cayetano, sobre todo uno, y yo no sabía dónde ir, entonces me fui a Río Cuarto, cargué los muebles pero no sabía si me iban a recibir allí. Una vez el obispo de Río Cuarto, el Monsieur Blanchú, me había dicho que yo fui a preguntarle a ver si él me aceptaba, si yo me quería cambiar de diócesis, y me dijo que no. Y entonces iba con esa, y yo digo, ¿dónde voy? Y un matrimonio se iban para Mendoza, ella era mendocina, la mujer, y eran de la parroquia, de la Inmaculada de Devoto. Y bueno, me enganché ahí, pero no sabía si con los muebles y todo, y no sabía si me iban a recibir. Si no me recibían, ¿qué hacía? Ahora padre, usted pensaba peligrosamente. Pensaba peligrosamente. Claro, sí. No sabía qué iba a pasar. Bueno. Y usted participó en lo que fue el movimiento ecuménico por los derechos humanos, ¿no? Que hizo una misa ahí en Devoto por los desaparecidos. Sí, también. Es decir, todo lo que era por los derechos humanos lo afirmaban, ¿no? Así que estaba en todo eso. Y así pasaba la
la primera parte de la entrevista que le hicimos al Padre Ángel acá en Villa Pose, en Mariano Acosta. Vamos a tratar de pasar la íntegra, para eso tenemos que meterle pata e ir rápidamente. Les recordamos las vías de comunicación: 482-4526, 486-5911, para ganarse o llevarse uno de los 2 libros que estamos entregando a la finalización del programa, de Juan Carlos Jara, Voz de Alondra, una biografía de Nelio Mar. Y escuchamos al Padre Ángel así, cuáles habían sido sus orígenes, ¿no? Cómo había sido echado por Aramburu, cómo también de alguna manera terminó recalando por allá, por Río Cuarto, y no sabía si lo iban a recibir, ¿no? Un tipo muy simple y con los objetivos muy claros, con una guía clarísima de lo que quería hacer, lo que hizo y lo que sigue haciendo, ¿no? En su casa humilde, que alquila. Sí. Y sigue así para adelante. Sí, él no lo va a decir, ¿no? Pero él ha realizado una tarea pastoral muy importante, realizando ahí en conjunto con un grupo de religiosos en San Cayetano y todo, hicieron un trabajo muy importante, y después acá con la comunidad. Siempre fue un referente, una persona que estuvo siempre a disposición de la comunidad. Realmente es muy importante el trabajo que él realizó y que sigue realizando. Es muy recordado en la zona de Barrio Zamoré, en Merlo, allá en Loma Grande, para aquel lado. Bien, y vamos entonces a ya adelantar un poquito la tanda, así después podemos en el último segmento del programa ir pasando, aunque sea una de las partes que nos quedan del Padre Ángel. Así que vamos a escuchar esta canción del dúo Huitral que se llama El Ángel de la 31, dedicado al Padre Mujica, y pegadito después a la tanda mandamos la segunda parte de lo que es el Padre Ángel. La lluvia en la villa ya paró. De inmediato un ángel recorrió cada nido de chapa y cartón, donde sobra el hambre y falta el sol. Un triste paisaje hay ante él, cabecitas negras, dura piel, 1000 sueños llegados en un tren, buscando un futuro menos cruel. Es cura de obrero, jornaleros, niños color tierra, cartoneros, de madres que cargan secos senos, hermano de lucha, compañero, y algunos creyeron que con balas matarían a un ángel de Jesús, y en la villa hoy sigue siendo luz, y en la villa hoy sigue siendo luz, siendo luz, siendo luz. Se escucha un sermón villero desde la capilla, Cristo obrero, Mujica reclamando igualdad del más pobre altar de la ciudad. Te traicionó la revolución
miro a otro lado un monseñor, y como el cordero de la cruz te transfiguraste dando luz, pero el necio loco de algo mal, ¿a quién se le ocurre predicar que si el Nazareno estaría acá, libraría la lucha popular? Otra vez creyeron que con balas matarían a un ángel de Jesús, y Mujica hoy sigue siendo luz, y Mujica sigue siendo luz, y Mujica sigue siendo luz, siendo luz, siendo luz, siendo luz. Seguimos haciendo historia. Seguimos en Radio Contacto. Bueno, aquí estamos nuevamente. Como siempre nos quedamos sin tiempo. La verdad que me da una bronca bárbara. Porque lo que pasa es que en radio y en televisión el tiempo es muy tirano. Claramente. Usted me la deja picando, Marco Rosselli, pero yo esa afrenta no la voy a tomar. Fue para hablar de tiranía. Había una pavada, un sketch que hacía en algún momento, que decía el tiempo tiene color peronista porque es tirano, decía cuando decía un facho. Bueno, pero va a quedar una segunda parte ahí colgada que la vamos a pasar en algún momento también. Entra en la zona de promesas, ¿no? Bueno. Pero bueno, vamos rápidamente a escuchar entonces la última parte al Padre Ángel, y después ya cuando venimos casi estamos cerrando el programa, así que nos queda el momento de la reflexión, discutir sobre esto, así que Ale, por favor, si pudieras poner la última parte. Vamos a la Navidad. Sabemos que es empezó siendo una fiesta religiosa. No está muy claro cómo vino aquí a América. Obviamente vino con los conquistadores. Cuándo se pone de manifiesto no se sabe con exactitud, pero bueno, la realidad es que aquí en América existían también, en función de sus creencias, varias festividades religiosas para esas comunidades y esas culturas, pero paganas hacia la mirada de lo que era la Iglesia Católica. Católica, claro. Sí, realmente pueden parecer como paganas, pero eran realmente bien cristianas, ¿no? Yo creo que el cristianismo ya existía antes de los conquistadores. ¿Con otro nombre? Sí, con otro nombre, y con nombres verdaderos, ¿no? Yo creo que sí, fue una noción que ya estaba en la mentalidad, ¿no? de la gente, ¿no? Me parece que no inventamos nada, ¿no? Pero también te quiero aclarar que el nacimiento hoy sea ¿cómo es desvirtuado. Sí, desvirtuado por Papá Noel, ¿no? El Papá Noel es el que trae juguetes, que trae regalos, el que trae y lo que era el Dios con nosotros era otra cosa, no era el tener cosas, sino el consumir, el ser uno, ¿no? Mismo, y eso se ha desvirtuado, ¿no? Bueno, eso fíjese que lo impone a mediados, en la tercera década del siglo XX, en 1930, alrededor de la década del 30 y pico, desde la Coca-Cola, ¿no? Una gran multinacional desde los Estados Unidos, nada menos adoptando ese color rojo y blanco característico de Coca-Cola, y que después viene San Nicolás y Santa Claus y trae juguetes, y ahora hoy las festividades, inclusive uno va
por ahí dando vueltas y están Papá Noel y Merry Christmas y palabras en inglés, y cómo prendió todo eso. Sí, cómo prendió, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Cómo nos hemos volcado a una cosa que es completamente opuesta, ¿no? Que está en contradicción de lo que es el cristianismo, ¿no? Está en contradicción. Yo veo a veces, ahí está la imagen de San José, la Virgen del Niño, pero comúnmente vemos a Santa Claus o a Papá Noel o qué sé yo, bajo otras formas, otras maneras, y que son inventos, no son cosas reales, ¿no? Creo que relacionado con eso, Galeano dice en uno de sus libros también que la publicidad es todo aquello que nos muestra lo que nunca vamos a poder tener, claro, relacionado con lo que son la clase trabajadora, para asignarle un concepto de clase sin perjuicio de que sea estrictamente económico. Pero bueno, está determinado así como para una manera figurativa, concepto de clase trabajadora, por ejemplo, ¿no? En donde está atravesada por toda esa superestructura que coloniza el pensamiento en función del consumo, ¿no? ¿Cómo fueron las Navidades, por ejemplo, de aquellos que no tienen nada, que aquellos que necesariamente necesitan contención y afecto, más que regalos? Yo creo que algunos hechos, por ejemplo, que ocurrieron en algunas Navidades, que cuando yo estaba en parroquia, era, por ejemplo, una de las cosas era congregar a toda la gente que estuviera en la calle. Y la gente de la parroquia, sobre todo esto en Devoto, cuando yo estaba en Devoto, la gente de la parroquia venía a servir a la gente de la calle. No a comer, sino la festejaban, dejaban su familia para venir a servir a la gente de la calle, ¿no? Y se juntaban, por ejemplo, en el atrio de San Cayetano. El atrio era todo un comedor inmenso, ¿no? Y se juntaban toda la gente de la calle, y la gente de la parroquia venían a servir, dejaban la festejo en la Navidad para servir a la gente de la calle, ¿no? Y es un hecho que quedó después, y después se fue haciendo otras veces, no sé si ahora se sigue, ¿no? Pero era muy lindo porque era dejar algo propio, que la Navidad, bueno, dejar todo eso en banda y dedicarse al otro, ¿no? Estas fiestas, quizá porque sean cercanas al fin de año, en donde uno hace un balance y necesariamente una reflexión, claro, ¿no? De lo que fue un año, de lo que fue su vida, cada uno, ¿no? Hace una reflexión. ¿Cuál es su reflexión de todo lo que pudo haber actuado o lo que sigue actuando acá en Villa Posce? Bueno, yo creo que lo que la reflexión podemos hacer es hasta dónde nos hemos dado a los demás, ¿no? Hasta dónde los demás han encontrado esa contención o ese amparo, ¿no es cierto? Hasta dónde nosotros hemos contribuido a que la sociedad sea mejor. La Madre Teresa decía dar hasta que duela, ¿no? Sí, bueno, yo tengo, sí, la Madre Teresa, tengo alguna duda. ¿Tiene duda? Sí. Porque sí, fue generosa, pero ¿con qué dinero? Fue el dinero de las grandes empresas, ¿no? Sí, claro. Está bien, ella lo hizo con buen deseo, pero me parece que fallaba en eso, ¿no? Que estaban por medio de grandes empresas, ¿no? Y la cosa es hacerlo con lo que uno tiene, dar lo que uno tiene. No sé, pero también es válido, ¿no? No creo que... No, desde ya, por supuesto. Sí. Pero bueno, hay pocos referentes en el mundo, ¿no? O el mundo los crea, esos íconos. Bueno, sí, yo creo que hay pocos. ¿Por qué? Porque
porque es difícil. Es más fácil quedarse cómodo en su casa y bueno, y que el otro se arregle. ¿Viste? Eso debe ser lo más fácil. Lo difícil es vencer un montón de cosas, dejar mejor un montón de cosas y dejar que el otro tenga lo que yo voy dejando, ¿no? Pero dejarlo de corazón y de dentro. Como lo dejó Simón. Sí, claro, sí. Y el Evangelio, bueno, nos habla de un montón de hechos que es así, ¿no? El dejar las cosas, la barca, dejar... En este mundo estamos y me incluyo, aferrados a las cosas materiales. Digo, los intereses que perseguimos principalmente son materiales y dejamos de lado los espirituales. Claro, sí, dejamos... Y lo material también, dejamos de lado lo material que le demos al otro, ¿no? Yo creo que también no es lo espiritual, mira, qué bueno que sos, pero sino también lo que el otro tiene que tener y no tiene, ¿viste? Y eso tengo que darlo yo, ¿no? Tengo que ser yo, no es el otro. ¿Cómo va a ser la Nochebuena del Padre Ángel este 24 de diciembre? Eso es lo difícil porque, no sé, creo que será una noche como cualquiera. ¿Por algún motivo en especial? Familiares, tengo 3 sobrinas que están en la capital y ya tienen sus compromisos, cosas, no creo que estaré como todas las noches. ¿Es una fecha en especial, el 24 de diciembre? Yo no sé si fue... me parece que fue impuesta, ¿no? Porque no es que el 24 de diciembre haya nacido Cristo, sino que se puso como una especie, porque no se sabe cuándo nació. Entonces, pero algún día tenía que nacer. Claro, algún día tenía. Entonces el 25 de diciembre era la realidad, ¿no? Y bueno, quedó como marcado eso, ¿no? Pero debería ser una fecha de reflexión, ¿no? Indudablemente. Una fecha de reflexión. De reflexión, eso más que nada, ¿viste? Sí. Una fecha de reflexión y de cambio también en uno, ¿no? Es un momento que uno tiene que cambiar un poco. O mucho, ¿no? ¿Tiene particular, más allá de que todos, o la gran mayoría, tenemos fe en que el Papa Francisco o Jorge Bergoglio de Flores, hincha de San Lorenzo, pueda de alguna manera desbaratar algunas estructuras que están enquilosadas dentro de la Iglesia Católica? Bueno, de suyo creo que ya ha sacado del Vaticano algunos elementos un poco raros, ¿no? O difíciles, ¿no? Y que me parece que trata de cambiar algunas cosas, ¿no? Ahora hay que ver si lo dejan del todo, ¿no? Porque a veces en los poderes siempre hay elementos que es difícil de contrariar, ¿no? Igualmente, generalmente esos procesos son largos, por ahí nosotros esperamos un resultado demasiado pronto y son procesos que llevan su tiempo. Claro, pero tiene que darse, tiene que darse y no esperar, bueno, después, a lo mejor después va a cambiar. Yo creo que tiene que darse, ya tendría que haberse dado, ¿no? En la Iglesia. Con respecto a esta temática, usted a mí me hablaba de una triada de papas que buscaron esos cambios: Juan XXIII, Pablo VI, y usted me habló mucho sobre Juan Pablo I. Sí. Me contó en su tesis sobre la muerte de Juan Pablo I, que creo que está relacionado con lo que estamos hablando ahora. Sí, yo creo que todo papa que quiere hacer un cambio no le va a ir bien, va a tener toda la contra, y a veces de algunos se dice que lo han liquidado, ¿no? Lo han eliminado para que no siguiera la cosa. Lo del té.
El famoso el té. famoso té. Ah, claro. El té que le dan a Juan Pablo I. Así el té que le dan a Juan Pablo I. Yo creo que la Iglesia es universal, no hay que pensar que es la Iglesia europea. Hasta ahora se pensó en eso, ¿viste? Los papas eran todos europeos. Y ahora esto es una novedad. Y de América Latina, nada menos, ¿no? Bueno, Padre Ángel, le queremos agradecer que nos haya regalado este extenso tiempo y como final le queremos pedir un saludo para toda nuestra audiencia y una bendición para aquellos que son creyentes también y la necesitan. Bueno, entonces sí, a todos una bendición grande, ¿no es cierto? Y les aseguro que de corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Gracias, Padre Ángel, y felicidades. Y así escuchábamos al Padre Ángel, ahí está en Villa Pose, en una casa alquilada, Carlos, ahí donde él oficia misa, confiesa, inclusive con la anuencia de lo que es el obispo de la diócesis de Merlo Moreno. Realmente un personaje entrañable, muy entrado en años, 93, 94 años, que con muchísimas anécdotas e historia de vida que contar, no solamente a nivel pastoral, sino a nivel humano, ¿cierto? Sí, no, totalmente. Y como cierre del encuentro que tuvimos, me acuerdo que estábamos saliendo y estuvimos ahí en la vereda parados, charlando nosotros, con el profesor Julio Sánchez, que también fue. Y llegó una persona muy humilde, no sé si te diste cuenta vos, sí. En un estado, bueno, de ebriedad. Y él entró, fue dentro de sus posibilidades, que son muy pocas, limitadas, y sacó comida y le dio, y demuestra con el ejemplo, ¿no? Sí, eso indudablemente no estaba preparado. No. Así que bueno, le agradecemos al Padre Ángel, Dios le dé muchos años, para aquellos que son creyentes, para aquellos que tienen fe en Cristo. Él tuvo la generosidad también de brindarnos una bendición. Y bueno, aquí entonces damos por finalizado lo que es la entrevista al Padre Ángel. Ya terminando nuestro programa, el 24 de diciembre, estamos viendo por los canales de noticias que el Papa Francisco está oficiando su primer misa de gallo, que es la misa que se da en la Nochebuena. Miguel Cantilo escribió en aquellos tiempos de Pedro y Pablo un tema llamado Padre Francisco, particularmente. No digo que haya sido profético, pero bueno, vamos a escucharlo y vamos a escuchar la temática sobre la que escribió Miguel Cantilo, que es muy interesante. Padre Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared. Habla usted. Techo y debajo la tierra donde cultivar la razón y la fe. Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. De lo contrario no habrá Dios.
César, lo del César. Pues se lo lleva sin pedir. Alce sus manos para invocar la protección control ni calor. Y ahí estábamos escuchando Padre Francisco por Miguel Cantilo y una letra tan profunda, ¿no? Y tan profética. Sí, invocando ese espíritu revolucionario de lo que fue la Iglesia, de volver a los comienzos de la Iglesia. Y ojalá, digo, de la mano por ahí de Francisco, no sé, se le dé un poco más a lo que es la teología de la liberación, a esa concepción humanística que tiene que ver con la praxis, ¿no? Y no solamente con la teoría exclusivamente teológica. Comenzamos a despedirnos en este 24 de diciembre, víspera de Nochebuena. Marcos. No, digo que la Iglesia será revolucionaria o no será. Así que, bueno, y mandarles un saludo a toda la audiencia que nos ha acompañado en estos programas y desearles una feliz Navidad. No, yo también comparto lo que dice Marcos y bueno, esperando que sea una noche buena, tranquila y que esté todo bien, ¿no? Hoy. Sí, esperemos que también lo mismo y esperemos que también estas fechas sirvan como herramientas, si se quiere, para reflexionar. Y nos vamos a despedir con este tema que a mí me encanta, que siempre lo cantábamos en la iglesia, pero lo canta un loco lindo, es el Padre Johnny, que en versión rockera tiene unos pelos más o menos por la cintura, y el tipo va por las catedrales y las capillas, inclusive por Latinoamericana, con su grupo de rock and roll, cantando canciones religiosas y llevando el mensaje de ese Cristo revolucionario en el cual pretendemos que la sociedad en pleno también se arraigue. Señores, hasta aquí hemos llegado, Barajaller de nuevo, el próximo martes a las 17, el último programa. Feliz Nochebuena, feliz Navidad, cuídense y hasta el próximo martes.
he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperas, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Que has venido a la orilla, tú me has mirado a los ojos, tan solo quieres